Estudiantes de la Unidad Educativa Riobamba, de tercero bachillerato, el día de hoy les vamos a hablar sobre... de cálculo diferencial integral. Comenzamos. El cálculo es fundamentalmente diferente de las matemáticas que has estudiado hasta este momento. Este es menos estático y más dinámico. Su interés se centra en el cambio y en el movimiento. Trata cantidades que se aproximan a otras cantidades. Así que la idea clave del cálculo se basa en límites. Los orígenes del cálculo se remontan unos 2500 años por lo menos hasta los antiguos griegos, quienes hallaron áreas aplicando el método del agotamiento. Sabían cómo hallar el área de cualquier polígono al dividirlo en triángulos y sumar las áreas de estos triángulos. Sin embargo, esto se tornaba más difícil si se trataba de una figura curva, y en este caso inscribían o circunscribían polígonos en la figura y hacían que el número de lados de los polígonos aumentara, notando que entre más lados tenía el polígono, más exacta era la aproximación. Así que calcularon el área haciendo que el número de lados tendiera a infinito, es decir, calculando un límite al infinito. Este problema del área es el problema central del cálculo integral, que aunque en la actualidad se estudia primero el cálculo diferencial por la secuencia de contenidos, se conoce que se desarrolló primero la teoría del cálculo integral. Cuando se enfrentaron al conocido problema de la tangente, que consiste en hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto específico, se dieron cuenta que ésta se podía calcular obteniendo varias rectas secantes e irlas acercando al punto deseado, lo cual se resuelve nuevamente con un límite. Otro problema donde tuvieron la necesidad de aplicar límites es en el cálculo de velocidades, de manera que el concepto de límite surge al tratar de hallar el área de una región, la pendiente de una tangente a una curva, la velocidad de un automóvil, etc. En cada caso, el tema común es el cálculo de una cantidad como el límite de otras cantidades calculadas con más facilidad. Esta idea básica del límite separa el cálculo de las otras áreas de las matemáticas. Así que podemos definir el cálculo, tanto el diferencial como el integral, como la parte de las matemáticas que trata con límites. Sir Isaac Newton inventó su versión del cálculo para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. En la actualidad se usa para calcular las órbitas de los satélites y de las naves espaciales, predecir los tamaños de poblaciones, estimar la rapidez con la que se elevan los precios, pronosticar los cambios meteorológicos, medir el flujo cardíaco, calcular las primas de seguros y en una gran diversidad de otras áreas. Para dar una idea del poder del cálculo, se hacen las siguientes preguntas que se podrán responder aplicando el cálculo. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que el ángulo de elevación desde un observador hasta el punto más alto de un arco iris sea de 42 grados? ¿Cómo podemos explicar las formas de las latas que se encuentran en los anaqueles de un supermercado? ¿Cuál es el mejor lugar para sentarse en una sala cinematográfica? ¿A qué distancia de un aeropuerto un piloto debe iniciar su descenso? ¿Una bola lanzada hacia arriba tarda más en llegar a su altura máxima o en regresar a su altura original? Iniciemos pues el estudio del cálculo. Realizar un ejercicio de cálculo diferencial. Aquí tenemos el siguiente ejercicio, que es y es igual a x al cubo menos x al cuadrado más 1 sobre x5. Lo vamos a resolver por el método de distribución. Esta es la derivación de este ejercicio, que se lee y derivada es igual a x al cubo derivada respecto de x menos x al cuadrado con respecto de x más 1 de respecto de x sobre 5. El resultado de esta derivación es la siguiente. Y derivada es igual a 3x al cuadrado menos 2x sobre 5. Se preguntarán de cómo se obtiene este resultado. Pues vamos a explicar lo siguiente. El exponente de esta derivación baja como término y lo restamos menos 1 a la misma, que baja como 3x al cuadrado. De la misma forma lo bajamos a este exponente como término,
Y de la misma manera se le resta menos 1, que queda 2x al cuadrado sobre 5. Esa herramienta es, junto con la derivada, la otra parte fundamental del cálculo. La conocemos como integral. Desde afuera de un coche es fácil graficar la distancia que recorre, pero si uno está adentro, lo que tenemos más a la mano es el velocímetro. Así que lo más fácil, en este caso, no es graficar la distancia, sino la velocidad. ¿Cómo podemos conocer la distancia que recorre el auto? Conociendo solo su velocidad. Lo que necesitamos es encontrar algo en esta gráfica que nos permita realizar el proceso inverso a la derivación. Analicemos una gráfica sencilla de la velocidad. Por ejemplo, cuando vamos a una velocidad constante, es claro que la distancia recorrida aumenta proporcionalmente al tiempo. Si vamos a 60 km por hora, después de 2 horas, habremos recorrido 120 kilómetros en total. Estos 120 kilómetros los podemos visualizar como el área del rectángulo que se forma debajo de la curva de la gráfica. Esa relación se conserva aún cuando la velocidad varía. Siempre la distancia recorrida corresponde al área debajo de la curva. Así que si graficamos cómo crece esa área con el tiempo, obtendremos ni más ni menos la gráfica de la distancia recorrida. Encontrar la función que permite calcular el área bajo la curva de una función es el proceso inverso a derivar y es precisamente la segunda pieza clave del cálculo. El proceso se llama integrar y la función resultante la integral de la función original. Es muy difícil calcular directamente el área de una figura compleja, pero todo mundo sabe calcular el área de un rectángulo. Base por altura. Así que una forma de encontrar un valor aproximado para el área bajo la gráfica de una función es llenarla de pequeños rectángulos y sumar sus áreas. Es fácil darse cuenta que mientras más angostos sean los rectángulos que pongamos bajo la curva, más exacto será nuestro cálculo del área. Lo que encontraron Newton y Leibniz es la manera de hacer estos rectángulos verdaderamente chiquitos. ¿Qué tanto? Pues infinitamente chiquitos. De hecho, el símbolo que inventó Leibniz para indicar la integral de una función es una S de suma y una especie de D chiquita. Significa algo así como la suma de una infinidad de pequeños rectángulos. Si nos parece muy extraña la idea de sumar una infinidad de rectángulos infinitamente pequeños, no se preocupen, porque para Newton, Leibniz y otros matemáticos que les precedieron fue un verdadero dolor de cabeza. Pero dejando de lado todos los problemas filosóficos que nos plantea el cálculo, si conocemos una función, a través de la derivada vamos a saber cómo cambia en el tiempo. Y si sabemos cómo cambia en el tiempo, a través de la integral vamos a saber de cuál función se trata. Ahora hablaremos sobre el tema cálculo integral. Integral de x de dx más 10. De integral de dx. Esto, como no tiene números, se simplifica o se elimina. Entonces nos queda como en la integral siempre vamos a sumar 1. Por lo tanto nos queda 19x a la cuarta sobre 4 menos 8x cubo sobre 3 más 7x al cuadrado sobre 2 más 10x. Al momento que nosotros realizamos el ejercicio nos queda como resultado 19x a la cuarta sobre 4 menos 8 sobre 3x cubo más 7 sobre 2x cuadrado más 10x.